Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las historias detrás de las obras que marcaron un antes y un después en la cultura popular. Hoy vamos a sumergirnos en las páginas de un libro que no solo aterrorizó a una generación, sino que redefinió el género del horror para siempre. Hablamos de El Exorcista, la monumental novela de William Peter Blatty, publicada en 1971. Prepárense, porque la historia detrás del libro es casi tan escalofriante como la ficción que inspiró. Antes de que la icónica película de 1973 nos quitara el sueño, existió esta novela, una obra maestra de la tensión psicológica y el terror sobrenatural. Pero, ¿de dónde sacó Blatty una idea tan perturbadora? La respuesta no está en la pura fantasía, sino en un suceso real que sacudió a Estados Unidos a finales de los años 40. En 1949, un artículo del Washington Post captó la atención de un joven William Peter Blatty, por entonces estudiante en la Universidad de Georgetown. El titular hablaba de un niño de 14 años en Maryland, conocido por el seudónimo Roland Doe, que supuestamente estaba poseído por un demonio. El artículo describía fenómenos inexplicables en objetos que volaban por la habitación, extraños ruidos y marcas que aparecían en el cuerpo del niño. Sacerdotes jesuitas llevaron a cabo una serie de exorcismos durante varias semanas para intentar liberarlo. Esta historia real se convirtió en la semilla de la obsesión para Blatty. Durante 20 años, la idea de explorar la delgada línea entre la fe, la ciencia y lo inexplicable fermentó en su mente. Él no quería escribir simplemente una historia de miedo. Quería plantear preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y del mal, y la existencia de una fuerza espiritual en un mundo cada vez más escéptico y científico. Y así nació El Exorcista. La historia nos presenta a Regan MacNeil, una adorable niña de 12 años, hija de una famosa actriz, Grace MacNeil. Viven una vida aparentemente perfecta en el acomodado B de Georgetown, en Washington, D.C., pero esa normalidad se desmorona poco a poco. Todo empieza sutilmente. Ruidos extraños en el ático, la cama de Regan que se sacude violentamente. Al principio, Chris y los médicos lo atribuyen al estrés, a la pubertad, a posibles trastornos neurológicos. La novela nos arrastra por un laberinto de diagnósticos médicos. La someten a pruebas dolorosas y humillantes, angiogramas, electroencefalogramas, visitas a psiquiatras. Blatty, con una precisión casi clínica, nos muestra el agotamiento de la ciencia moderna frente a lo desconocido, pero la condición de Regan empeora de forma terrorífica. Su personalidad dulce desaparece, reemplazada por una entidad vulgar, violenta y blasfema. Su cuerpo se contorsiona de maneras imposibles. Habla en lenguas extrañas con una voz gutural que no es la suya y demuestra una fuerza sobrehumana. La habitación se vuelve gélida y un olor nauseabundo lo impregna todo. El libro no escatima en detalles gráficos y psicológicamente perturbadores, haciendo que el lector sienta la desesperación y el horror de Chris MacNeil. Es aquí donde entra en escena uno de los personajes más fascinantes de la literatura de terror, el padre Demian Karas. Karas es un sacerdote jesuita y psiquiatra que está atravesando una profunda crisis de fe. La reciente muerte de su madre, a quien sentía que había abandonado, lo ha dejado lleno de culpa y dudas. Cuando Chris MacNeil
Desesperada y sin opciones, acude a él. Carras se muestra escéptico, cree que todo es un caso extremo de psicosis. La grandeza de la novela reside en este conflicto interno de Carras. Él representa la lucha entre la razón y la fe. Intenta encontrar una explicación lógica para todo lo que ve, pero la entidad que posee a Regan es inteligente, manipuladora y parece conocer sus debilidades más profundas. Lo atormenta con la voz de su madre, explotando su culpa hasta llevarlo al límite. La tensión entre el sacerdote psiquiatra y la manifestación demoníaca es el verdadero corazón de la historia. Finalmente, abrumado por la evidencia de que se enfrenta a algo que trasciende la ciencia, Carras solicita permiso a la iglesia para realizar un exorcismo, y para ello necesita a un experto. Aparece entonces el padre Lancaster Marrin, un sacerdote anciano y arqueólogo, una figura casi mítica. Marrin ya se ha enfrentado a este mismo demonio, Pazuzu, años atrás, durante una excavación en Irak. El prólogo del libro, que muchos lectores a veces pasan por alto, es crucial, ya que establece este enfrentamiento previo. Marrin sabe a qué se enfrenta. Es un hombre de fe inquebrantable, pero su salud es frágil. Sabe que esta batalla podría ser la última. El clímax de la novela es el ritual del exorcismo. Blatty se encierra en esa habitación helada junto a los dos sacerdotes y la niña poseída. La descripción es visceral, agotadora y absolutamente aterradora. No es una lucha de efectos especiales, sino una batalla espiritual y psicológica. El demonio ataca a los sacerdotes con insultos, tentaciones y violencia física. La atmósfera es opresiva, y como lectores, sentimos el agotamiento físico y espiritual de Carras y Marrin. La lucha es brutal. Marrin, debilitado por su corazón, sucumbe durante el ritual. Carras, al borde del colapso, en un acto final de sacrificio y redención, desafía al demonio para que lo posea a él, para que deje a la niña inocente. El demonio acepta, y por un instante, Carras recupera el control de su cuerpo y se arroja por la ventana, cayendo por las famosas escaleras de Georgetown para morir y llevarse al demonio con él. Es un acto que redime su fe y salva a Regan. Al final, Regan no recuerda nada de lo sucedido. Ella y su madre se mudan, dejando atrás el horror. Pero la novela no termina ahí. Hay un epílogo importante con el detective Kinderman, que ha estado investigando una muerte conectada al caso. Habla con un amigo sacerdote de Carras, el padre Dyer, y en su conversación se reafirma el mensaje central de Blatty. El exorcista no es solo una historia sobre un demonio, es una profunda meditación sobre el misterio del sufrimiento, el poder del sacrificio y la eterna batalla entre el bien y el mal. Blatty argumentaba que, para que el bien exista de forma significativa, también debe existir su opuesto. La posesión de Regan, en su horrible manifestación, se convierte paradójicamente en una prueba indirecta de la existencia de Dios. Es un argumento teológico, complejo, envuelto en una de las historias más aterradoras jamás escritas. El impacto del libro fue inmediato y masivo. Se convirtió en un bestseller rotundo y preparó el terreno para la película que se convertiría en un fenómeno cultural. Pero les aseguro que leer la novela es una experiencia diferente, más íntima y, en muchos sentidos, más perturbadora. Te mete en la cabeza de los personajes, te hace sentir su duda, su miedo
y su desesperación de una manera que solo la literatura puede lograr. Así que, si solo conocen la película, les hago una invitación. Atrévanse a abrir las páginas de El exorcista de William Peter Blatty. Descubrirán que el verdadero terror no siempre está en lo que se ve, sino en las preguntas que se quedan resonando en el silencio de la noche. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del terror literario. Si les ha gustado este análisis, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Déjenos en los comentarios qué otro libro icónico les gustaría que exploráramos. Hasta la próxima.